No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. De rebelión contra la subida del IVA. La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis. Pretende subir el IVA porque como se lo ha gastado todo, incluido lo que no tenía, y ha endeudado al país, ahora tiene problemas para cuadrar las cuentas públicas. La subida del IVA es injusta porque perjudica a quien menos tiene. La subida del IVA es contraproducente porque es un nuevo jarro de agua fría en una economía que ya está congelada. ¿Por qué hay que subir el impuesto del valor añadido? Porque yo la única razón que encuentro es por la inoperancia del señor Rodríguez Zapatero. Es que no hay otra, porque es un disparate en tiempos de crisis subir los impuestos y sobre todo subir los impuestos al consumo. Y os diré más, el IVA ha subido en España 3 veces, las 3 veces la subió el PSOE, ahora van a por la cuarta. El PP jamás subió el IVA. Y cuando tomemos un café y veamos que nos cuesta más, y cuando paguemos más por la comida, por la ropa, por los libros del colegio o por el transporte, cada una de esas subidas que vamos a tener en nuestra vida cotidiana serán subidas que tienen un único responsable, el señor Rodríguez Zapatero, cuyos excesos, cuyos errores y cuyas equivocaciones se pretende que las paguen ahora el conjunto de los españoles. La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados, por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. Por eso ellos van a ser los más afectados por la subida del IVA. La subida del IVA va a repercutir en la financiación de las comunidades autónomas, pensemos sanidad o pensemos la educación, va a repercutir en el precio de la vivienda, va a repercutir en los alquileres de locales comerciales. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Cada una de esas subidas que vamos a tener en nuestra vida cotidiana serán subidas que tienen un único responsable, el señor Rodríguez Zapatero, cuyos excesos, cuyos errores y cuyas equivocaciones se pretende que las paguen ahora el conjunto de los españoles. Yo espero que se retrate todo el mundo, porque si todo el mundo dice que no se suba el IVA no se subirá. Lo que sí tengo claro también es que el señor Rodríguez Zapatero se ha convertido en una máquina implacable de emitir palabras que nadie cree. Si subiéramos los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el impuesto sobre la renta de persona física, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro. Con eso se lo he dicho todo. El Partido Popular, quiero dejarlo muy claro para que nadie se llame a engaño, se va a oponer a cualquier subida de impuestos que pretenda poner en marcha el señor Rodríguez Zapatero. Subir las retenciones de la renta, subir el IVA, subir los impuestos especiales o volver a poner el impuesto sobre el patrimonio es darle una puñalada trapera otra vez a la clase media por la espalda. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca más a las maltrechas economías de las familias y las empresas españolas. Y subir los impuestos hoy significa que los españoles vamos a tener que pagar los errores y las gracietas del señor Rodríguez Zapatero, y eso es inaceptable. Y por tanto nos vamos a oponer. La subida del IVA la paga lo mismo el más pobre que el más rico, porque es el impuesto más injusto, porque es un impuesto que no distingue sobre la capacidad económica del que lo paga. El no más rotundo, más firme a la subida del IVA, un no por ser perjudicial para la crisis económica y para la recuperación del empleo en España. Un no por ser ineficaz, es decir, así no se proveen más ingresos para el Estado, y un no por ser injusto, profundamente injusto. Estamos hablando de un impuesto que grava a las rentas más bajas, un impuesto sobre los parados y los pensionistas,
un impuesto sobre las familias que tienen más miembros a su cargo, un impuesto, en definitiva, el más injusto de los impuestos que pagan proporcionalmente los que menos renta tienen. Si gana Rubalcaba, subirán los impuestos indirectos para todos los consumidores. Que esta política económica que nos lleva a subir el IVA, lo que nos traerá es más crisis y más paro. Perjudicará al consumo, cuya caída está en la raíz de la crisis que estamos atravesando. Perjudicará al empleo, traerá más paro, puesto que llevará contra las cuerdas a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y, en definitiva, proveerá una situación todavía más compleja y más difícil. El Partido Popular quiere bajar los impuestos para que todo cambie. ¿Qué va a pasar con la subida del IVA? Pues que van a subir todos los productos básicos, todos los productos básicos. Todos, la luz, el teléfono, el gas, todo lo que compramos en el supermercado, absolutamente todo va a subir el 12%. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a crear más paro, más recesión y más desmoralización en la sociedad española, que es un disparate. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Pues subrayan que llega en el momento menos oportuno, en el momento en el que habría que favorecer el consumo y no gravarlo, pues yo creo que hay una pequeña contradicción. Y aquí también, querido presidente, te quiero dar la enhorabuena en nombre de todo el PP de Andalucía por la contundente oposición a la subida de los impuestos y más concretamente a la subida del IVA. Coincidir en que hay que cambiar, hay que rectificar una política económica equivocada y en concreto una medida como es la subida del IVA, que es realmente una medida agresiva. Que no nos cuenten que sirve para pagar las atenciones sociales, porque no es verdad, queridos amigos. Que no nos lo digan, porque sabemos lo que pagan las comunidades autónomas, que es la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte, y lo que pagan las cotizaciones a la seguridad social, que son las pensiones y las prestaciones de desempleo. La subida de impuestos no es necesaria. La subida de impuestos no se justifica y la subida de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas. Que no nos digan que la subida del IVA va a servir para favorecer a los más desfavorecidos, porque el IVA lo pagamos todos, y a los parados, a los pensionistas, a los mileuristas y a los que menos tienen, esta subida les añade una dificultad más para sus economías, que ya son muy débiles y llenas de dificultades. Como han dicho ya muchos comerciantes, pequeños, medianos, autónomos, lo han dicho ya, esta subida del IVA no la van a poder repercutir en los precios, porque la gente no compraría nada. Y lo que va a pasar es que se van a arruinar sus negocios, van a tener que cerrar y se va a crear más paro. Por lo tanto, no más IVA. No más IVA. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba.